Hola, buenos días. Soy Mauricio Chotocruz, gerente de Conexis. Bienvenidos a este webinar sobre compras públicas del ICE y los cambios en las reglas aplicables. Le doy una especial bienvenida a nuestros suscriptores aquí en Costa Rica que hoy nos acompañan y bienvenidos todos los participantes. Estimamos una duración de 1 hora para esta charla y sus preguntas y comentarios son bienvenidos en el chat, por favor. Eh, Nuestra expositora, ya la conocen, es la experta máster Ana Marcela Palma, experta en contrataciones públicas, derecho administrativo, derecho público, y es además eh, instructora, tanto del lado de proveedores estatales como del lado de proveedurías estatales y también de universitaria, a nivel de conferencias y charlas a nivel de universitarios. Ella es asesora, como decía, de los clientes de Conexis en Costa Rica, por lo cual estamos en las mejores manos. Para conocer un poquito más de Conexis, nuestra experiencia y foco es en inteligencia para licitaciones. Trabajamos en 4 países. Tenemos más de 1.250 de los principales proveedores estatales suscritos a nuestros servicios y en nuestro sitio web licitaygana.com. Ahí pueden encontrar información de nuestra empresa. Y hablando de inteligencia artificial, que ahora, ¿verdad?, es como un tema de todos los días, su fin es para temas de negocios, que uno de sus principales objetivos es facilitar el trabajo de las personas y brindarles un mejor resultado en lo que hacen. Entonces, nosotros en Conexis queremos mostrarles un ejemplo de innovaciones que tenemos en ese tema. Vamos a tomar, como hoy es el tema de compras del ICE, vamos a analizar las compras de este comprador del Instituto Costarricense de Electricidad durante los últimos 30 días en todos los sectores. Le doy buscar y tengo un total de 273 eh, adjudicaciones, líneas adjudicadas. Obviamente es sumamente complejo para generar un reporte gerencial de qué es lo que hay aquí. Es bien complejo y es una tarea requerida constantemente a las áreas de ventas a gobierno, ¿verdad? Presenten un informe de los últimos 30 días, qué pasó en este mes con respecto a nuestros productos clave o a clientes clave y demás. Entonces, nosotros en Conexis tenemos siempre en Analytics, ustedes pueden analizar esta información con estos botoncitos, ¿verdad? Ver los adjudicatarios principales y sus contrataciones, ver ahora también las principales productos o categorías que se han contratado y sacar sus conclusiones. Pero ahora tenemos una nueva servicio que se llama Analizar con IA. Esto es analizar esos datos de ese reporte, son todos estos que están aquí, eh, con inteligencia artificial. Y uno puede, hay preguntas prehechas como esta, resumen gerencial, explica datos relevantes. Uno puede apoyarse en la capacidad de análisis de estos cerebros electrónicos entrenados para generar informes o para uno mismo tener una mejor comprensión de qué es lo que me encuentro ahí. Entonces, digamos, aquí voy a hacer esto un poquito más grande. Si queremos ver, por ejemplo, total de adjudicaciones en el sector de tecnologías, en el sector de electricidad, principales proveedores, eh, modalidades de contratación, fechas de adjudicación, ¿verdad? Digamos que es un reportito. Para empezar, yo le puedo decir eh, qué hay de contrataciones clave. Por ejemplo, contrataciones clave, que dentro de todo ese mar de contrataciones, ¿cuáles destacan y por qué? Eso también tiene la opción de preguntarle lo que yo quiera. Puedo hacer una conversación, igual que en ChatGPT, es la misma tecnología. Entonces aquí me dice eh, contrataciones clave identificadas con montos significativos.
Y aquí viene la primera, una reparación de un rotor, es la contratación de mayor valor, una inversión significativa en infraestructura energética, específicamente en energía geotérmica, un sector clave para sostenibilidad y diversificación energética del país. Después viene otra, dice la actualización de sistemas de control es crucial para mantener la eficiencia y seguridad de operaciones industriales, lo que refleja enfoque en modernización tecnológica y mejores procesos, y así sucesivamente. Yo puedo ir viendo en los enfoques que también el sistema me sugiere. Este, veamos ahora este otro resumen que me da de conclusiones y recomendaciones estratégicas de negocios sobre este reporte. O sea, uno le puede preguntar lo que uno quiera, ¿verdad? Él va a contestar con respecto a los datos que yo tengo ahí, pero entonces eso me permite a mí analizar la información, de tener una visión más amplia o más general. Dice, conclusiones, inversión en infraestructura energética. Hay una fuerte inversión en proyectos relacionados con energía, especialmente energía geotérmica y eléctrica. Esto sugiere que el gobierno está priorizando la sostenibilidad energética y modernización de su infraestructura. Enfoque en modernización tecnológica. Las contrataciones para actualización de hardware y software indican un compromiso con la modernización tecnológica para mejorar la eficiencia operativa, diversificación de proveedores, predominio de modalidades flexibles, como los contratos según demanda. Y aquí vienen algunas recomendaciones: enfocarse en energía y tecnología, enfocarse en soluciones innovadoras, desarrollar propuestas flexibles, fortalecer relaciones con el sector público, capacitación y certificación y demás. Yo, me, para terminar este ejemplo, me tomé haciendo ejercicios con esto, le hice una pregunta y le hice esta pregunta específicamente. Le dice, ¿cómo los servicios de licitaygana.com, que son los de Conexis, me pueden ayudar a aprovechar mejor esta información? Y entonces la respuesta que me dio es bien interesante, porque, eh, ¿cómo se llama? Dice, los servicios de Licita y Gana pueden ser de gran utilidad para aprovechar mejor la información del reporte de contrataciones. Primero, identificación de oportunidades de licitación, análisis de datos. Puede proporcionar análisis detallados de las tendencias de contratación, ayudando a identificar sectores de alta inversión, como el de maquinaria, con montos de contratos de 1.840 millones o este otro de 96 millones. Alertas personalizadas, optimización de propuestas, benchmarking, acceso a información estratégica, informes de mercado, mejora la visibilidad, etcétera. Entonces, regresando si ustedes tratan de hacer esto por su cuenta, digamos, es bastante probable que les tome un montón de rato. Obviamente, si tienen Conexis, ya se ven ayudados por estas opciones que tenemos aquí, y ahora van a tener este análisis con inteligencia artificial que les puede aportar una visión más estratégica, digamos, de qué es lo que está pasando en ese mercado. Y esto lo pueden utilizar para cualquier sector y cualquier producto en cualquier periodo de adjudicaciones desde los últimos 6 años que nosotros vemos. Entonces, esto va a estar a disposición de nuestros clientes en los siguientes días para que para que lo utilicen. Bueno, con ese preámbulo, que espero que haya sido de interés para todos, le doy la bienvenida a nuestra experta Ana Marcela Palma. Muchas gracias, don Mauricio. Muy interesante todo eso, todas las funcionalidades que se van agregando, ¿verdad? Es que ahora hay que estar al día de tantos cambios porque en realidad todo es muy dinámico y por suerte que nuestra plataforma se va adaptando a esos cambios. Voy a compartir, si me permiten, la Adelante. presentación que preparamos para hablar de este tema que ha sufrido un cambio importante, posiblemente es el, el primer remesón, si se quiere, si se cabe la expresión, con respecto al régimen jurídico
que entró a regir con la ley 86, ya me enredé, con la Ley General de Contratación Pública, que empezó a regir el 1 de diciembre del año 2022. Es la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, la 9986, tenía, y esto me lo han oído hablar en otras oportunidades, distintos ejes, digamos, planteaba como una serie de propósitos, de objetivos, dentro de los cuales uno de los más importantes era generar un solo régimen jurídico. Aquí tenemos algunos en pantalla de los que hemos comentado en otras oportunidades, pero hoy nos toca ver el tema de que la ley lo que promulgaba era generar un único régimen jurídico que permitiera que todas las instituciones, toda la actividad, más que las instituciones, toda la actividad contractual financiada con fondos públicos, todo lo que se refiriera a los procesos de abastecimiento de bienes, servicios y obras y pagado con fondos públicos, pues se rigiera por unas mismas reglas a partir de una sola ley. Y por lo tanto, este fue uno de los baluartes más importantes y de los cambios más sustantivos que se planteaban con la entrada en vigor de la Ley General de Contratación Pública, junto a otros, como ven ahí, el uso obligatorio del SICOP, la creación de la rectoría, una nueva clasificación de procedimientos, el impulso a la contratación pública estratégica y demás. Y con ese primer baluarte, la creación de un único régimen jurídico, desaparecían entonces el régimen de la Ley de Contratación Administrativa, que tenía reglas especiales para el INS, eso sigue desaparecido, por decirlo así, ¿verdad? Desaparecía también el régimen especial de compras aplicable al INCOFER. Por condiciones particulares, el INCOFER se acogía a las reglas del régimen de las entidades del sector telecomunicaciones. También había otros sujetos públicos que aplicaban principios únicamente de la contratación administrativa, como sociedades anónimas, por ejemplo, como Correos de Costa Rica, y en particular existía, y ahora hay que decir, existe otra vez el régimen de las entidades del sector de telecomunicaciones de la Ley 8660, que vuelve a la vida, y yo aquí lo que voy a hablar es de cómo vuelve a la vida para el ICE y las empresas del grupo ICE. Aclarando esto, ¿verdad? De enfocándonos en lo que dispone este voto, el 22.483 de este año, 2024, que salió publicado. Aquí les voy a compartir los datos. Esta fue una acción de inconstitucionalidad, por cierto, que promovió uno de los sindicatos del ICE, eh, y que luego obviamente fue apoyada por el propio ICE, y que a quien, durante el proceso de la acción de inconstitucionalidad se le dio parte, se le dio traslado tanto a la Procuraduría General de la República, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, y al final pues la sala resuelve esta acción de inconstitucionalidad. Aquí tienen ustedes los datos, cuya tercera publicación con respecto al por tanto del voto, eso fue lo que salió publicado en el boletín en agosto de este año, nos comunicaba que declaraba parcialmente con lugar la acción. Y ahí hay que decir que la mayor parte de puntos impugnados en la acción de inconstitucionalidad se aceptaron. El grueso de la acción de inconstitucionalidad iba dirigida a eliminar, a sacar de la cobertura de la nueva Ley General de Contratación Pública al ICE, y eso se logró. En la acción de inconstitucionalidad se impugnaron los artículos 101, 2, 68, 69 y 70, y también el artículo 135, inciso D, y el 134, inciso D de la ley, que en eso la acción no prosperó. Solo con respecto al 134, que era que es un tema ahí menor, digamos. El grueso, el propósito que se perseguía, que era sacar al ICE de la cobertura de la nueva Ley General de Contratación Pública, se logró. Ahorita vamos a comentar un poquito de qué se alegó y cómo lo vio la sala.
Pero lo importante tal vez aquí para efectos prácticos, más allá de que ustedes estén bien informados, de que sepan producto de qué es que pasó esto, ¿verdad? Es que recobran su vigencia estas normas expresamente que el 135 inciso C de la Ley General de Contratación Pública de la 9986 había derogado. Si ustedes se van a buscar en su ley, en el 135 inciso C, que ahora aparece como inconstitucional, ya perdió vigencia, ya esa norma ya no existe, lo que decía es que derogaba los artículos 12, 20, 22, 23, 24, 25, hasta el 29 de la ley 8660. Una ley que, como el nombre lo dice, fortalecimiento y modernización de las entidades del sector de telecomunicaciones, si hacemos memoria, es una ley que entró en vigencia en su momento producto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, el famoso TLC, el famoso CAFTA. Y a partir de eso se creaba un régimen de contratación administrativa. Recuerden que en aquella época estábamos hablando de contratación administrativa, todavía no habíamos evolucionado al concepto de contratación pública y entró en vigencia un régimen especial para las compras de las entidades del sector de telecomunicaciones, pero principalmente con el foco en las actuaciones de lo que hoy conocemos como el Grupo ICE. El ICE como tal y sus sociedades anónimas que forman parte de su grupo. ¿Qué se alegó? Como les decía, les contaba un poco la historia. Esto viene, la acción la promueve un sindicato del ICE, ¿verdad? Y ya luego el ICE se incorpora en el tema y obviamente respalda todo lo que se hace ante la Sala Constitucional. En términos generales, muy, muy resumido, es un voto que tiene 100 páginas, ¿verdad? Si a alguno le interesa, se lo podemos compartir. Ya está en la página ustedes con este número de voto aquí 2024, 22.483 en el Nexus del Poder Judicial. Ustedes ponen esos datos y le van a llegar muy fácilmente al voto, por si alguno lo quiere tener. Nosotros también se los podemos facilitar, pero es un voto bastante extenso. En realidad es bastante extenso por todo lo que dicen la Procuraduría, la Asamblea Legislativa, los accionantes, el sindicato, el propio ICE, ¿verdad? Como coadyuvante, y luego lo que ya resuelve la sala, que en realidad lo que ya resuelve la sala es bastante más concreto, pero se hace un poco largo por eso. Ustedes se van al final y van a ver lo que la sala analiza y resuelve, y al final es muy interesante porque, bueno, ¿qué se alegó? Se alegaba que estos artículos impugnados, el 1, 2, 68, 69 y 70, que ahora vamos a ver de qué se tratan, y estos son contrarios al párrafo primero del artículo 7 de la Constitución Política que establece la jerarquía de las normas y al inciso del artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Eso en términos formales. O sea, aquí se alegaba que la Ley General de Contratación Pública estaba en contra de lo que estableció el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, con respecto al compromiso que el Estado costarricense asumió con la aprobación del tratado para promulgar una ley para modernizar y fortalecer a las entidades públicas del sector de telecomunicaciones, de manera que pudieran brindar sus servicios y operaciones de una forma más ágil al entrar en un mercado en competencia. Y entonces, producto de ese compromiso, nace el régimen especial y todo la síntesis, digamos, del argumento que tienen los accionantes es que la nueva Ley General de Contratación Pública, al derogar esas normas que estaban en la Ley 8660, las que les comentaba antes, vino a desmerecer y vino a eliminar del ordenamiento jurídico ese régimen de contratación administrativa, ese régimen especial que se había creado para el ICE producto de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y obviamente ahí pues se hablaba de un retroceso para el ICE como institución, del grupo ICE casi como corporación, y dentro de los argumentos y los ejercicios de razonamiento que se hicieron, vean aquí este cuadro que presentaron los accionantes con respecto a los plazos de tramitación. Vean qué interesante. Y eso caló muy hondo en el análisis que hizo la sala. Esto la sala lo recibió, lo entendió
y lo acogió, así tal cual. Si ustedes se ponen a ver, en la primera parte del cuadro habla de la Ley General de Contratación Pública y de los procedimientos de la ley, de la nueva ley, la licitación mayor. Entonces, digamos, resumiendo las distintas etapas que hay y los plazos que están conforme a la ley, dice una licitación mayor, el plazo mínimo que toma es de 131 días. Una licitación menor, el plazo mínimo, el máximo que toma son 81 días. Y en una reducida son 32. Si nos vamos al otro escenario de la ley 8660, la que era del ICE, la que es del ICE, voy a ir hablando en términos de pasado presente porque como para contextualizar la historia, ¿verdad? La ley especial para el régimen de contratación administrativa dice los plazos eran más cortos. La licitación pública, 87 días. La licitación abreviada, 102 días. Bueno, ahí había un plazo máximo un poco más alto. Y la escasa cuantía, la contratación directa de escasa cuantía, 15 días, ¿verdad? Hay una reducción significativa en general de plazos de tramitación de los procedimientos conforme a la ley del ICE, le vamos a llamar así, que comparados con los plazos de la Ley General de Contratación Pública. Y ese fue uno de los argumentos que más se explotó, ¿verdad? Lo mismo que el tema de los límites económicos, que como ustedes recordarán, la nueva Ley General de Contratación Pública eliminó los límites económicos de la contratación pública y los cambió por umbrales y cambió la concepción para aplicar los montos y los tipos de licitación. Eso al ICE tampoco le favorece en términos de cómo tramita los procedimientos. Y sobre todo, hay que decirlo, lo voy a decir siempre con mucho respeto, pero el ICE se incorporó en una dinámica igual a la del resto de las instituciones. Una municipalidad, un ministerio, otra entidad autónoma como puede ser el ARECEP o el PANI, se le obligó a comprar bajo los mismos mecanismos con la salvedad de que al ICE se le hizo un procedimiento especial que es el que está contemplado en el artículo 68, o que estaba, porque ahora ese artículo es inconstitucional para el ICE, 68 y los artículos 69 y 70. Porque recuerden, el legislador dijo, ahora todas las instituciones compran bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública. Pero bueno, el ICE, como tiene una condición particular, por el Tratado de Libre Comercio y por estar en un mercado en competencia, va a tener un procedimiento especial, que además estaba limitado solo a la parte de telecomunicaciones, no a todo el accionar del ICE. Recuerden que el ICE tiene, como por decirlo así, dos brazos, la parte de telecomunicaciones y la parte de energía. Y la Ley General de Contratación Pública diferenció eso. Por supuesto que eso en el ICE no gustó y eso se vio como prácticamente una camisa de fuerza y se alegó pues que esto hacía más ineficiente el accionar de todo el grupo ICE en los dos ámbitos, en tema telecomunicaciones, en el tema energía, porque al final un poco como que se plantea una cosa va con la otra, todo se alimenta, el ICE cumple una serie de objetivos sociales, también por ahí fueron los argumentos, pero sobre todo se hizo ver que el tratar al ICE en términos de compras como al resto de las instituciones, metiéndolo a utilizar los mismos procedimientos con los mismos plazos, con la única salvedad de hacerle un procedimiento especial para ciertas cosas, al final lo iba en contra del espíritu, digamos, de lo que se aprobó con el Tratado de Libre Comercio. Y la sala lo acepta tal cual, ¿verdad? El único prácticamente que se opone a esta visión es la Contraloría General de la República, que recuerden que la Contraloría fue la que redactó el proyecto de la Ley General de Contratación Pública. La Contraloría tiene otra visión. De hecho, es interesante, aquí como a manera nada más de comentario, que ustedes estén bien enterados. La Contraloría incluso llegó a decirle, vea, Sala, se supone que el régimen especial del ICE de contratación era para que sus compras fueran más ágiles, fuera más eficiente, pero eso no es así. En 10 años que tuvo el ICE con su régimen especial, los números demuestran que sus compras no eran tan eficientes y la Contraloría da números y da datos, pero la sala todo eso lo vio. Para la sala se fue más al tema jurídico, al tema de qué estableció el tratado, qué compromisos se asumieron,
cómo se materializaban esos compromisos, como por ejemplo con la aprobación de la ley 8660, la ley que yo estoy llamando aquí la ley del ICE, ¿verdad? Y al final la sala por voto de mayoría dice que sí, que hay que declarar con lugar la acción de inconstitucionalidad con respecto a estos artículos, el 1, el 2, el 68, 69, 70 y 135, no con respecto al 134, porque suprime de forma total y absoluta el régimen especial de contratación administrativa dispuesto previamente para el ICE y sus empresas por la ley 8660, y eso es oponerse al TLC aprobado. Entonces, la sala dice hay una inconstitucionalidad indirecta y aclara que como parte de los compromisos asumidos por el país con el TLC se incluyó promulgar un nuevo marco jurídico. Por ejemplo, la Contraloría no defendía esa tesis. La Contraloría decía que los compromisos no llegaban a tanto, pero la sala ahí lo analiza y creo que la Procuraduría lo hace muy bien también. Ahí analiza los compromisos, bueno, todo el alcance del TLC, y al final la sala dice, había un compromiso de dotar al ICE de un régimen especial de contratación administrativa ágil, eficiente, eficaz. Eso era fundamental para lograr, digamos, los objetivos del tratado y de la apertura. Al ICE se le iba a poner a competir con operadores privados y se le daba una cierta protección. Esa protección no se puede desmerecer. Y entra a la sala a ver esos detalles. Si se pone uno a comparar, dice la sala, los límites económicos de la contratación administrativa que había en el año 2022 con los umbrales económicos, claro, además cambia la dinámica, los umbrales y los límites son diferentes completamente. Al ICE le toca con umbrales más menores, ahora debe recurrir a procedimientos más complejos y más largos, que esa es como una de las principales quejas que tenían, por decirlo así, quejas los accionantes, ¿verdad? Y además la sala dice, ese apartado especial, ese procedimiento especial que la Ley General de Contratación Pública creó para el ICE, en realidad no es solo para el ICE, en realidad fue diseñado para diversas empresas públicas, dentro de las que está el ICE, pero que no todas comparten las mismas características, o sea, como que no se tomó en cuenta las particularidades del ICE. Y además no cubre todos los procesos de contratación, por lo que les comentaba, que solo se limitó a la parte de telecomunicaciones, lo que provoca, dice la sala, una gran diferencia con las herramientas que le daba la ley 8660. Por lo tanto, se acogió la acción porque se constata una afectación general en detrimento de la competitividad del ICE y no se observa, dice la sala, una justificación válida para derogar o suprimir el régimen especial y diferenciado de contratación administrativa dispuesto para esa institución en la ley 8660. Y eso es oponerse al contenido del tratado del TLC, ¿verdad? En términos muy, muy resumidos, es un voto bastante complejo, es bonito de leer, sí, es bastante interesante. Ahora, aterricemos todo esto en la realidad, en el día a día de nosotros. ¿Eso qué significa? Si nos vamos a la Ley General de Contratación Pública, la que todavía llamamos nueva ley, tenemos que su artículo primero dice que le aplica a toda la actividad contractual donde se utilicen total o parcialmente fondos públicos. El criterio aquí era fondos, ya no hace una lista de instituciones, sino que dice, donde haya fondos públicos y haya una actividad de compra de bienes, servicios, obra, aplica esta ley. Pero ahora, aquí hay que aclarar, ya la sala esta norma la declara inconstitucional para el ICE. Y ahí entendemos ICE como grupo ICE. Grupo ICE con sus sociedades anónimas, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Radiográfica Costarricense, la otra entidad que tiene, que es una empresa de gestión de cobro. Habría que entenderlo como el grupo como tal, ¿verdad? La sala no entra como a detallarlo, pero digamos, la lógica diría que va así. Entonces, ya la Ley General de Contratación Pública básicamente no le aplica al ICE. Ahí vamos a tener una serie de, vamos, no voy a decir problemas, vamos a decir retos de interpretación, de retos a nivel práctico, y yo trataré en esta charla y a lo largo conforme a los servicios que nosotros les damos de asesoría a ustedes por parte de Conexis, de orientarlos y de guiarlos lo mejor posible dentro de un ámbito en donde me parece a mí que hay algunas dudas y que va a haber algunos posibles conflictos, porque
El voto prácticamente lo que analiza es si estas normas y la derogatoria de las normas de la ley del ICE conforme al tratado estaba bien o estaba mal, ¿verdad? La sala no entra en detalle, no entra en detalle de si el ICE puede hacer contratos adicionales, el ICE puede modificar hasta en un 100% su contrato. La sala no entra en esos detalles y ahí va a haber una serie de dudas que van a ir saliendo. Como les digo, a lo largo del tiempo, pues yo voy a tratar de irles ayudando. Me he estudiado el tema, he tratado como de plantear lo básico, pero todavía siguen habiendo posiblemente muchas zonas grises. ¿Qué normas de la Ley General de Contratación Pública, que en principio le aplican a todas las instituciones, ya no le aplican al ICE? Muy importante. La primera, la del ámbito de aplicación, no, esa norma es inconstitucional con respecto al ICE y el grupo ICE. Las exclusiones a la aplicación de la ley, la materia que no, eso también se declaró inconstitucional con respecto al ICE. El famoso procedimiento especial que se le hizo al ICE y a otras entidades en competencia se declaró inconstitucional para el ICE, lo mismo que ese procedimiento especial aplicado a la contratación de servicios y de tecnología que está en los artículos 69 y 70. Todas estas normas están ahí para el resto de las instituciones, pero para el ICE ya son inaplicables, son inconstitucionales. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Ahora vamos a tener que empezamos a hacer ahora una mezcla de cosas. ¿Por qué? Porque entonces ahora nos tenemos que devolver en el tiempo y visualizar, porque vamos a empezar a ver en la práctica qué significa esto. Resulta que en el pasado, o vean lo que estoy diciendo, en la ley de contratación administrativa, que ya está derogada y que sigue derogada, esto no ha cambiado, lo cierto es que teníamos unos procedimientos diferentes, con nombres diferentes. En algunos casos se parecen mucho a los que hay ahora, pero tenían nombres diferentes. Básicamente hablo de la licitación pública, la licitación abreviada, y había la contratación directa de escasa cuantía que estaba asociado a las tablas de límites económicos de la que estaba hablando. ¿Por qué menciono esto? Porque el régimen de la ley del ICE 8660, que volvió a la vida producto de esta acción de inconstitucionalidad, para el ICE revive los procesos de licitación pública, licitación abreviada y contratación directa de escasa cuantía y revive también una subasta que ya existía en la ley 8660 y revive una serie de excepciones que están, eso sí, en la ley 8660. Ahora los vamos a ver. Con lo cual, eso quiere decir que los procedimientos de la nueva Ley General de Contratación Pública, licitación mayor, menor, reducida, y sobre todo ese procedimiento especial de competencia para el ICE ya no le aplican. Ya el ICE no se tiene que preocupar, digamos, de esto. Ya vean que la sala dijo, no, eso no le aplica al ICE. Ya con solo haber dicho en el artículo primero, no le aplica esta ley, entonces ya ahí hay un montón de temas. Por ejemplo, porque eso ya son cosas que no, que como les decía, la sala no entró en temas puntuales. Por ejemplo, la ley general de contratación pública, la 9986 que tenemos aquí en pantalla, es la que impone el uso obligatorio de SICOP. Uno podría pensar, ok, si ya al ICE no le aplica eso, entonces el ICE ya no está obligado a usar SICOP. SICOP como sistema digital unificado. Y en teoría yo diría, eso es cierto. Ahora, posiblemente al ICE no le conviene, porque hoy día el SICOP ya se volvió como un Amazon público, ¿verdad? Entonces, el ICE va a seguir tramitando muy posiblemente sus compras ahí, ya no por un tema legal, sino por un tema de conveniencia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el intermedio? Recuerden que el SICOP se adaptó para ir cambiando los procedimientos, los formularios electrónicos de lo que había en la ley anterior y en los regímenes especiales anteriores, que además se llamaba diferente, licitación pública era LN, LA, licitación abreviada, CD, de escasa cuantía, ¿verdad? Eso, eso se fue cambiando porque la nueva ley plantea otros nombres y otra nomenclatura. Y de pronto ahora en agosto la Sala Constitucional dice, no, no, revive la licitación pública y revive la licitación abreviada, revive la contratación directa de escasa cuantía para el ICE, para las entidades del grupo ICE. Entonces, en el SICOP
hay que ir a hacer los ajustes y eso no es tan rápido. Entonces, bueno, ahora les voy a explicar qué es lo que ha pasado. En la práctica, todo esto, vean que yo hablo del grupo ICE, ¿verdad? Y ahí está la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, RAXA, con un logo ahí muy particular, ¿verdad? Y ahí está la otra empresa también, gestión de cobro del grupo ICE, que son sociedades anónimas cubiertas por la ley 8660. En la práctica, ¿qué significa entonces? Que el ICE ya no aplica la Ley General de Contratación Pública para sus compras. Posiblemente veo que ahí están empezando a verse muchas consultas. Ahora vamos a entrar a verlas. Posiblemente ustedes todavía vean licitaciones reducidas o licitaciones menores del ICE. ¿Por qué? O de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que es una empresa del grupo ICE. ¿Por qué? Porque ya las habían iniciado y habrán valorado que es mejor continuarlas como estaban y no pasarse ahora, quedaron como en el limbo, ¿verdad? Y entonces posiblemente las van a terminar con las reglas de la Ley General de Contratación Pública. Pero desde que sale la notificación del voto de la sala y se anulan por inconstitucionales todos esos artículos que hemos visto, empezando por el artículo primero que dice que es la que a qué le aplica esa ley, ya el ICE quedó, digamos, exento de aplicar la Ley General de Contratación Pública. Es decir, que sus compras en principio, a futuro, ya no serán tramitadas por procedimientos de licitación mayor, licitación menor o licitación reducida, ni por el procedimiento especial de los artículos 68, 69 y 70. Es interesante porque no se anuló el artículo 3 de las excepciones, que son las excepciones, las de contratación directa, como popularmente se les llama. Pero al revivir, ahora les voy a explicar, la sala, el régimen de contratación directa del ICE, entonces, bueno, hay una duda que puede surgir es, ¿qué pasa? ¿Puede aplicar el ICE las excepciones de la ley 8660 y las de esta ley? Bueno, esa es una duda que hay, eso es un tema que habría que revisarlo bien, ¿verdad? Yo aquí no les voy a dar soluciones absolutas a todo porque hay muchos temas en los que hay claridad y hay otros en los que hay que pensárselo muy bien. Entonces, en principio, la mayoría de sus compras, que era además lo que se andaba buscando con la acción de inconstitucionalidad, se van a llevar a cabo bajo las reglas del régimen especial de contratación administrativa de la ley 8660. Y eso significa que el ICE vuelve a utilizar, por eso tienen que revivir en el SICOP o en la plataforma que haya la licitación pública, la licitación abreviada y la compra directa de escasa cuantía, conforme a los límites económicos especiales, que vean qué interesante, los que estaban vigentes en el año 2022. Nos devolvemos en el tiempo. Los que estaban vigentes conforme a la resolución que había salido publicada en febrero de ese año y que tenía unos límites especiales para el ICE. Entonces, ¿cuáles normas vuelven a tener vigencia y eso qué representa? Como para ir aterrizando, ¿verdad? Ya que la sala, estas serían, vamos a decirlo, perdónenme la expresión, como para que ustedes se acuerden, las normas Lázaro, digamos, vamos a ponerles a nombre, las que revivieron conforme al voto de la sala de la ley 8660 y que habían derogado la ley general de contratación pública, las había derogado y que ahora vuelven a la vida. El artículo 12 hablaba de las compras verdes del ICE, autorizaba, en aquel momento era una norma innovadora porque no teníamos todavía los criterios de contratación pública estratégica o de compras sustentables de la nueva ley, ¿verdad? En aquel momento entonces esto fue muy innovador, le autorizaba al ICE y a sus empresas a comprar y utilizar materiales reutilizables, reciclables, biodegradables, valorizables, a meter todo el tema de la sostenibilidad y le permitía valorar en las licitaciones y en las compras directas, le decía, bueno, hay que dar un 20% adicional a quienes demuestren una gestión integral de residuos en el proceso, digamos, de producción o dentro del proceso relacionado con el objeto de la contratación. Y además decía que en los carteles, recuerden que estamos usando nomenclatura vieja, en los carteles se deben incluir criterios ambientales y de ciclo de vida de los productos. Esto vuelve a la vida. Posiblemente, esto es una idea mía, posiblemente como este tema está mejor estructurado en la nueva ley, con el 25%, la dirección, la autoridad de contratación pública va a emitir
ya tiene criterios sustentables o una guía y la va a actualizar pronto. Conforme a eso, posiblemente el ICE más bien tienda a incorporar lo nuevo, no lo viejo. Pero bueno, lo cierto es que esta norma volvió a la vida. La otra norma, muy importante, el artículo 20. Este es el artículo que expresamente dice de la ley 8660 que la adquisición de bienes y servicios del ICE, bueno, y en realidad todo, las obras, queda sometida a estas disposiciones especiales e incluye la adquisición de bienes y servicios de las empresas del ICE constituidas como sociedades anónimas. Por eso decimos que el voto alcanza a las empresas del grupo ICE, porque si la sala revivió el artículo 20 y el artículo 20 habla de esas empresas, pues ahí están comprendidas. Luego ya habla más en detalle de la Junta de Adquisiciones Corporativas que tiene el ICE, habla también de los casos en donde en vía administrativa o en vía judicial se dicten resoluciones con efecto suspensivo en algún acto del procedimiento de contratación del ICE. Se dice que hay que pedir una caución, que cuando alguien vaya a demandar al ICE, por ejemplo, y se le pida que suspenda la resolución de la adjudicación, por decir algo, tiene que rendir una caución. Y luego se refuerza la idea, o aquí venía la idea, de que la Contraloría, con respecto al ICE, tenía menos potestades y estaba más limitada al control posterior que al control previo, que tiene que ver con actos como las objeciones, autorizaciones o la misma apelación, ¿verdad? Entonces, aquí esta norma es medular porque ya queda claro que el ICE se va, en tema de compras, se va a regir por esta ley 8660 y no por la otra ley. ¿Qué significa esto? Significa, en términos prácticos, se revive también el artículo 22, que es el que hablaba de que el ICE utilizará, por eso es que les mencionaba la diapositiva ahora, la de la Ley de Contratación Administrativa, utilizará la licitación pública y la licitación abreviada. ¿Con qué? Con los plazos de la Ley de Contratación Administrativa, pensaría uno, aunque por ahí la sala dice que cuando la ley 8660 hable de aplicación supletoria de la ley de contratación administrativa, como ya está derogada, hay que entender que se habla de la nueva ley. Luego se dice que la LICE puede aplicar un régimen especial de contratación directa, que además está regulado en el artículo 23, ahorita lo vamos a ver, y aplican los límites económicos especiales que estaban vigentes. Esto no lo dice el artículo 22, pero esto lo integramos y los límites que estaban vigentes a noviembre del 2022, que los tienen aquí ustedes en pantalla, a partir de qué monto se lleva a cabo una licitación pública, a partir de qué monto se lleva a cabo una licitación abreviada y a partir de qué monto se hace una contratación directa de escasa cuantía. Por eso es que el ICE va a tender a cambiar sus procesos de compra hacia esto. Y las que ustedes vean todavía en SICOP, licitaciones mayores, menores o reducidas del ICE, serán lo que quedó, será algo residual, ¿verdad? Que irá desapareciendo. Y ahora la Dirección de Contratación Pública tiene que correr a volver a adaptar el SICOP para poder crear otra vez los expedientes de estos procedimientos que habían salido de vigencia de juego porque habían sido derogados, ¿verdad? El artículo 23, que también vuelve a la vida de la ley 8660, establece las excepciones propias que le aplican al ICE, excepciones de contratación directa. El ICE puede hacer directamente acuerdos con empresas públicas de otros países. El ICE puede vender servicios de asesoría, consultoría, capacitación y otros servicios afines. El ICE puede contratar de manera directa por razones de seguridad, urgencia, emergencia y oportunidad cuando sea necesario para garantizar la continuidad de servicios o para introducir mejoras o nuevas tecnologías a sus productos o servicios. El ICE puede también contratar de manera directa cuando se trate de contratos de ayuda desinteresada, sea con personas físicas, con ONGs, con organizaciones no gubernamentales, con personas jurídicas nacionales o extranjeras. El ICE puede adquirir bienes, obras o servicios que por su complejidad o carácter especializado tienen un número limitado de proveedores. El ICE puede adquirir tecnología del mismo contratista al que ya le había comprado por razones de normalización o compatibilidad del equipo. Puede contratar fideicomisos
y la aplicación de estas excepciones son su responsabilidad. O sea, que vean que su ámbito de contratación directa es bastante más flexible que lo que se le permite a otras instituciones. El régimen del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública es mucho más estricto en estos temas que lo que se le permitió al ICE ya desde la Ley 8660 y esto volvió a la vida. Por eso es que, ¿y por qué nosotros en Conexis nos preocupamos por explicarles esto? Porque ustedes van a sentir posiblemente, y los que le vendan al ICE van a sentir el cambio, porque además ya veníamos en el plan de la Ley General de Contratación Pública que promueve, digamos, concursos más abiertos, que da la posibilidad de objetar, de presentar recursos de revocatoria en la contratación pública del régimen especial del ICE. Todo eso es mucho más reducido y los que están vendiendo el ICE lo van a sentir y lo van a resentir. Por eso es que nosotros creímos en la necesidad de explicarles qué es lo que está pasando y por qué, y que no tienen muchas alternativas. Eso es lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿verdad? El ICE tenía un proceso de subasta a la baja en el artículo 24, que además le permite adquirir cualquier tipo de producto o bien a partir de un pliego de condiciones de un cartel que incluya parámetros de técnicos y de calidad y que respete los principios de contratación administrativa y sobre todo la transparencia, pero que entonces está ahí. Otra norma que se revive, el 25 de las reglas especiales. Bueno, esto es una norma muy básica que habla del inicio del procedimiento, que debe tener una decisión justificada y que debe garantizar todos los elementos. Esto es muy similar a la nueva ley. Y el contenido presupuestario también. Esto es muy similar a la nueva Ley General de Contratación Pública. De hecho, esto no tiene un cambio sustantivo. Donde sí vamos a ver cambios sustantivos, y voy a apurarme para ir dando espacio a preguntas y también lo que don Mauricio les quiere enseñar a partir de lo que vemos en Conexis, en temas de recursos. Sabemos que en la contratación pública en general hay dos tipos de recursos. Para la gente que le vende al Estado, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede tratar de gestionar cambios, verdad? Bueno, en la primera parte del procedimiento, la objeción al pliego. Aquí ahora hablamos de objeción al cartel porque se reviven los recursos de la ley 8660. Cuidado, vean qué importante tener esto claro. ¿En qué procedimientos procede? Únicamente en licitación pública ante la Contraloría y licitación abreviada ante el propio ICE. ¿En qué plazo? Ya no van a ser los plazos de la Ley General de Contratación Pública, que teníamos 8 días o 5 días. No, esos plazos ya no. Ahora son los plazos de la ley 8660 que dice el primer cuarto del plazo para presentar ofertas. Volvemos a aquello de ir contando. Hoy salió la publicación, a partir de mañana, si es día hábil, contamos los días que hay hasta la recepción de ofertas y dividimos en este caso entre 4. Los días hábiles serán el resultado de esa operación y se resuelve en 10 días hábiles. Vean qué cosa más importante para efectos de que ustedes lo tomen en cuenta. Posiblemente el ICE va a sacar mucho provecho del procedimiento que era el rey del mambo, por decirlo así, que era lo que más se utilizaba en nuestro régimen jurídico y que fue una de las cosas que se intentó acabar con la Ley General de Contratación Pública. Me refiero a la contratación directa de escasa cuantía, aquella en la que típicamente se invitaba solo a tres y a que ya eso ya es irrelevante porque estando en el SICOP cualquiera puede participar, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de compras posiblemente van a salir por aquí y este procedimiento no tiene recurso de objeción. Entonces ahí ya veníamos cambiando el chip porque en la Ley General de Contratación Pública la licitación reducida, que es lo más parecido a la contratación directa, sí tenía, sí tiene, ¿verdad? Pero al volver el ICE a su régimen anterior, desaparece la objeción al cartel para las contrataciones directas de escasa cuantía. Y ya lo pueden ustedes ver en los procedimientos publicados en SICOP. Y del otro lado, con la apelación y la revocatoria, pues ya también tenemos otro escenario. Apelación solo vamos a tener en el caso de las licitaciones públicas. Esto es ante la Contraloría, según las reglas que habían, hay que sumar, si son varias líneas, hay que sumar
los montos, si es cuantía inestimable va a ser apelación y aplican, cuidado con el plazo de la apelación, porque para el ICE aplicaba el plazo de la licitación abreviada. Aunque solo procede el recurso de apelación en licitaciones públicas, no se usaba el plazo de licitaciones públicas, que era de 10 días, sino el de licitaciones abreviadas, que era de 5, que es de 5 ahora, porque volvió a revivir. Y la revocatoria solo aplica en licitaciones abreviadas. El plazo de interposición es el mismo, 5 días. Y otra vez, mucho cuidado porque en las contrataciones directas de escasa cuantía ya no tenemos recursos. O sea, ya no tenemos ni objeción ni tenemos revocatoria. Entonces vean cómo nos va a cambiar la dinámica. Ya estábamos acostumbrados a tener más oportunidad de discutirle a la administración lo que estaba haciendo. Ahora no. Ahora ya, y esto va a pasar, ya no solo, recuerden que Lisa tenía un procedimiento especial con licitación prácticamente como una licitación menor, pero solo para temas de telecomunicaciones. No, ahora el ICE puede comprar y las empresas del grupo ICE lo que quieran conforme al ámbito de aplicación de la ley 8660 a partir de estos procedimientos y con estas reglas. Otras reglas que se revivieron, bueno, la del 27, los tipos abiertos de contratos, los límites a la cesión de contratos o las reglas del refrendo de los contratos en los procedimientos tramitados por el ICE, que eso ya no es tan relevante, ¿verdad? Pero que en la práctica lógicamente puede llegar a tener una repercusión. Si algo de esto no calza, ustedes ven algo que no entienden, posiblemente viene de ahí. Entonces, cuidado con eso. Vean, hasta ahí son las normas que la sala revivió. Aquí hay muchos temas que no se tocan, muchos temas como la modificación de contratos, el contrato adicional, y ya cosas de detalle. Esos temas no estaban regulados en la ley 8660, estaban regulados en el reglamento a esta ley. Y ahora la duda es, ¿ese reglamento revive? La sala no se refiere al reglamento. Claro que la sala no se refiere al reglamento. Yo creo que la interpretación que va a hacer el ICE es que por la lógica que tenía esto y por la lógica que plantea el TLC, que es lo que a la sala le importó de crear un régimen de contratación administrativa especial para el ICE, yo creo que ellos van a entender que revive todo el reglamento y que entonces van a poder modificar el contrato en un 100%, que van a tener contrato adicional, o sea, todo lo que ya lo habíamos sacado de nuestro cerebro y lo habíamos eliminado, para el ICE volverá. Yo tiendo a pensar que esa es la interpretación que ellos van a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vemos en el SICOP? Recuerden que bajo la nomenclatura de la ley anterior, licitación pública era LN, licitación abreviada era LA y contratación directa era CD. Pero todos estos procedimientos a nivel de SICOP, los que quedaron, quedaron. Y ya se cerró la posibilidad para nuevos después del 1 de diciembre del 2022, porque ya esos procedimientos en principio no se podían usar. Los que estaban abiertos a esa fecha estaban abiertos, pero en adelante ya no se podían hacer más. Hasta ahora que a la sala pues dispone esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hubo un lapso de tiempo entre este periodo en el que la sala comunica su voto, agosto, finales de agosto y septiembre, donde materialmente entonces el ICE no podía, si quería abrir nuevos procedimientos conforme a esto, no los podía subir a SICOP porque no había dónde, no había el formulario. Entonces, ¿qué hizo? Lo trabajó en su propia plataforma. Como eso genera un poco de inseguridad y dudas y todo, ¿qué están haciendo? Porque lo hablé con personeros de la División de Contratación Pública, hay que volver a adaptar el psico, pero eso no se hace tan rápido. Entonces el ICE está sacando sus procedimientos bajo la sigla PX de procedimientos de excepción. Y aquí les muestro unos ejemplos y ahorita don Mauricio les va a enseñar más. Vean este. Este sale como un XC de procedimiento especial, pero aquí ya en la descripción nos aclara. Contratación directa de escasa cuantía. ¿Para qué? Bueno, ahí ya pone adquisición de servicio de taca, taca, taca. Y vean que pone efecto transitorio de la sentencia 22.243, la que hemos estado comentando el día de hoy. Esta es una contratación directa de escasa cuantía. Esta es otra, XC, sale, adquisición de repuestos para camión, lo que sea, contratación directa de escasa cuantía, efecto transitorio de la resolución de la sala.
Y esta es otra, vean, una licitación abreviada, pero no sale como LA, sale como una XE porque es lo que transitoriamente se está usando para efectos de poder tramitar el procedimiento que sea visible en el SICOP y que no esté visible solo en su plataforma, que evidentemente eso, digamos, dificulta, ya no es tan atractivo a publicar solo en la plataforma institucional, es mucho más efectivo el uso de SICOP. Y eso que ahora uno se pone a pensar, legalmente ya esa obligación, uno diría, no, formalmente pareciera que no la tiene, ¿verdad? Yo dejo de compartir aquí para que don Mauricio pueda compartirles cómo se ve la información, cómo Conexis les está haciendo llegar a ustedes la información mientras yo reviso las, perdón, mientras yo reviso aquí consultas que nos estén llegando por el chat. Sí, muy rápidamente nosotros podemos aquí buscar fácilmente en Conexis Leads que se publicó en el sitio del ICE, ¿verdad? Y hubo 15, nosotros tenemos registradas 15 procesos de compra que son contrataciones directas en su mayoría, ¿verdad? Aquí lo podemos graficar por fuente, por fuente, ¿verdad? Es todas en el sitio del ICE, pero y por tipo de proceso, contratación directa en su mayoría. Y la última fue publicada el 26 de septiembre. Sin embargo, después de eso, en este momento hay vigentes en el ICE 34 oportunidades. Si vemos el tipo de, todas fueron publicadas, ya las que están vigentes, ya al 100% fueron publicadas en SICOP, pero ahí es donde vienen los nombres diferentes, que dice procedimientos especiales, vienen con el código XC y todas dicen contratación directa, escasa cuantía o, o algún licitación abreviada, contratación escasa directa, escasa cuantía y ya, como les digo, en ese momento hay 34 oportunidades que están vigentes. Todo esto lo pueden ver naturalmente en Conexis y eh, están, ¿verdad? Están siendo publicadas en SICOP. Eso es. Don Mauricio, muy importante que la gente esté tranquila de que Conexis hace todo el barrido, ha revisado. O sea, vean que hubo un problema práctico. El ICE se quedó sin, digamos, los expedientes electrónicos, las casillas de licitación abreviada, de licitación pública, de contratación directa de escasa cuantía. Hubo un momento en el que a raíz del voto de la sala que se publicó en agosto y que a partir de la publicación del por tanto, agosto del 2024, ya esas normas de la Ley General de Contratación Pública para el ICE quedaron sin efecto y revivieron las otras de la Ley 8660, que es una de las consultas que nos hacen. A partir de ahí ya el ICE podía volver a comprar con los procedimientos de su ley especial, ¿verdad? Pero formalmente en el SICOP no tenía cómo, por eso es que los empezó a sacar en su plataforma. Conexis revisó la información de la plataforma del ICE y lo estuvo pasando a la información de ustedes y lo sigue haciendo por si acaso. Pero el ICE Exactamente. ahora está pasándose a SICOP con esta alternativa que le habilitaron. ¿Cómo? Metiendo todo lo que es licitación pública, licitación abreviada y contratación directa de escasa cuantía como XC, como procedimientos especiales. Pero cuando ustedes entran, tienen que ver el detalle y ahí les dirá, esto es una contratación directa de escasa cuantía. De ahí lo pone, ahí don Mauricio le está enseñando. Y hay otra que ponía licitación abreviada. ¿Eso por qué es importante? Por los plazos, porque además, ya usted sabe, en esa contratación directa de escasa cuantía, lamentablemente ya no puede presentar ni objeción ni revocatoria. En la Sí, abreviada va a poder presentar objeción ante el ICE y revocatoria ante el ICE. Y solo las licitaciones públicas va a poder ir a Contraloría, como objeción o como apelación. Con qué plazos? Con los plazos que estaban vigentes. Y por ahí preguntan en las preguntas que nos están haciendo. ¿Con cuáles límites? El ICE publicó un comunicado de prensa y ahí lo aclaraba. Con los límites económicos que estaban vigentes, yo los puse ahora ahí en pantalla, en el 2022, con la resolución de Contraloría que los había sacado para el 2022
Una pregunta que nos hacen es si va a haber nuevos límites. Seguramente que sí, seguramente Contraloría está en eso, ¿verdad? Va a revisar con la metodología, porque la metodología de umbrales no es la misma que de los límites. Pero dado esto, posiblemente Contraloría los va a actualizar, pero por ahora están los del 2022. Y así es como se Perdón, Ana está. Marcela, una pregunta que he visto aquí, que nos han hecho a nosotros, es que decía que el ICE no está publicando los carteles, ¿verdad? La documentación, pero sí la está publicando, ¿verdad? De hecho, nosotros aquí, cuando ustedes entran, pueden consultar la documentación del expediente. Si no está, le dan el botón refrescar datos. Inclusive la pueden analizar con esta misma tecnología de inteligencia artificial que vimos antes. Entonces ahí están los carteles, Sí, tal para vez es que aclarar. no sabemos dónde ubicarlos, pero están, tal vez vengan con otros nombres, es que Ujú. ese es un tema. Y luego otra pregunta que está siendo muy reiterada en nuestro chat es que nos preguntan qué pasa con los procedimientos que ya no habían abierto con la Ley General de Contratación Pública. El ICE decide si tiene la opción de archivarlos o cerrarlos o no adjudicarlos, digamos, y pasarse, o si quiere los sigue. Alguien pregunta por ahí, ¿la sala estableció algún transitorio? No, es que la sala no legisla. La sala entró a lo suyo y la sala no se refirió a eso. Ahora la institución es la que tiene que ver qué hace. Si sigue, que los contratos que ya están firmados, vean que hay que diferenciar. Una cosa son los contratos que ya están vigentes. Esos contratos no pierden validez, eso es muy importante. Si usted acaba de ganar una licitación mayor o una licitación menor del ICE, y usted está firmando el contrato y tal, eso no se le va a caer. Eso sigue vivo, ¿verdad? Salvo que le dice que no creo, porque ya lo peor, vean que cuál era todo el sentido de la acción de inconstitucionalidad y de todo. ¿De qué es lo que se está quejando el ICE? De que lo obligaron a comprar por procesos más largos y más engorrosos, con montos que le perjudicaban, con umbrales, con límites económicos que le perjudicaban. Entonces, eso es lo que no quiere. Pero si ya hizo todo el proceso y ya tiene el contrato, ahí no se preocupen porque ese contrato no se ve afectado. Los que sí están participando en un procedimiento reciente del ICE, que sea una licitación reducida o que sea una licitación mayor, ahí puede ser que el ICE diga, vamos a archivar, no vamos a seguir, dependiendo de la etapa del procedimiento. Pero he visto que algunos han continuado. He visto muchos de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que todavía siguen con la nueva ley. Ya eso es como una decisión un poco estratégica. La sala no se metió en eso, la sala no entró a valorar eso. Que pudiera haber algún problema de legalidad o lo que sea, eso se tendría que ver caso a caso, ¿verdad? Eso se tendría que ver puntualmente. Yo creo que en general hemos abordado Ok. la mayoría de las consultas, es si la charla se va a compartir, si se va a grabar. Entiendo que esto queda en la biblioteca, ¿verdad, don Mauricio? Sí, bueno, quedan dos lugares, uno, digamos, para acceso de toda la gente, de todos los participantes hoy, es aquí en licitaygana.com, en nuestro sitio web, en la cejilla de noticias y eventos. Aquí hay videos de charlas anteriores, recientes. Aquí vamos a publicar, donde está la noticia de este webinar, vamos a publicar aquí el video de esta charla ¿verdad? Que me parece que es un tema súper importante, relevante en este momento. Aquí lo Sí, vamos a publicar este viernes. Ujú. También nuestros clientes, ¿verdad? Van a tener ese video en la parte eh, o sea, cuando ustedes entran a la plataforma, ahí hay una sección de videos, una videoteca, y también van a poder hacer consultas muy importantes aquí, en cualquier lugar de los procedimientos, a la experta legal, ¿verdad? Que en este caso es directamente Ana Marcela. Esto solo por ticket, ¿verdad? Y solo dentro de la plataforma de nosotros. Y ahora también hay un límite de consultas que se pueden hacer porque, ¿verdad? Estaba un poquito, se salió de control con algunos clientes, pero aquí está este recurso disponible también para nuestros don Mauricio, por ahí una de suscriptores. las últimas preguntas nos Ujú. consultan si en las abreviadas la revocatoria la resuelve el ICE. Sí, recuerden que en la contratación administrativa y en la contratación pública, la revocatoria contra el acto final siempre tiene la característica de que es ante la propia institución, ¿verdad? Y eso queda así. Y la revocatoria quedó reducida a las licitaciones abreviadas porque la contratación directa no tiene.
Y si fuera el caso de la pública, ese es el único caso que va a Contraloría en apelación, ¿verdad? Em, por aquí Un- hacen un- ya preguntas como más detalladas de si la evaluación, el ICE es lo que yo les decía. Yo creo que va a revivir todo el reglamento que tenía. La sala no se refirió al reglamento, la acción no iba dirigida al reglamento, pero el ICE supongo yo que va a entender que para poder tener vigente el régimen que le garantizó el Tratado de Libre Comercio necesita el reglamento y posiblemente lo va a utilizar en todo su alcance, ¿verdad? Ahí sí he visto casos en donde la dice posiblemente plantea, a la larga me sirve más utilizar reglas de la Ley General de Contratación Pública que las de mi propio reglamento. En otros casos no, pero eso ya lo iremos viendo en la práctica. Es muy difícil ahora anticiparnos y resolver todo lo que pueda llegar a pasar. Don Mauricio pregunta a una usuaria una participante que cuál es la página del ICE en la que publican los carteles. No sé si usted puede sí, aquí, darla. aquí la podemos ver. Estoy haciendo con unas consultas que ya habíamos, digamos, pregrabado. Cuando uno entra aquí, contratación directa, estas son de las anteriores. Aquí viene el link. Este es el link. Y aquí se lo voy a mostrar en pantalla. Ven, eso se llama lo que se llama proveeduría en línea. Lo que pasa es que ya aquí no volvieron a publicar. eh, Nosotros revisamos esto todos los días, pero desde el 29 de septiembre no volvieron a publicar. Están publicando adjudicaciones, pero no volvieron a publicar procesos nuevos. De hecho, aquí hay una notificación que dice, eh, aquí se puede descargar el aviso. Lo voy a mostrar un segundito, lo voy a compartir. New share. Déjeme ver si puedo ver ese Don aviso. Mauricio, mientras usted está haciendo esa búsqueda, voy Ujú. a aclarar dos cositas que estoy viendo aquí. Por ahí preguntan que si el 911 es parte del ICE. Formalmente solo alcanza a los que son sociedades anónimas del ICE y es 911, el 911 no tiene esa condición, entonces por eso es que no la he mencionado. Y por aquí, don Javier Láscares muy amablemente me acuerda, me puntualiza que efectivamente Contraloría emitió una resolución donde es cierto, ella analiza que el 27 de la Ley de Contratación Administrativa, que era el que establecía la potestad de actualizar los límites económicos, ya no está vigente y por lo tanto la Contraloría dice, yo ya límites no puedo fijar. Entonces, no va a fijar límites. Vamos a ver en qué termina esa historia. Muchas gracias a don Javier. Y el 911 no estaría en esa condición que les decía. Sí, aquí dando seguimiento a la pregunta que hicieron, aquí el mismo dice eh, dice que a partir del que en el 29 de agosto se informa que el SICOP ha habilitado la forma transitoria para gestión de procedimientos de escasa cuantía, contrataciones directas y licitaciones a través de procedimientos especiales. Y dice que en el campo de observaciones indicará el tipo de procedimiento que corresponde. Dice, asimismo, transitoriamente se realizarán publicaciones los días jueves a través de la página Proveeduría en línea, ¿verdad? Que es esta que nosotros vimos. Pero están Pero usando las dos plataformas, pero siguen usando sí, sí. nosotros en Conexis vemos las dos, ¿verdad? Nosotros en Conexis vemos las dos plataformas. Y quiero aprovechar también para, eh, no sé, porque muchos clientes a mí nos han dicho, y las que están siendo publicadas en Proderi, ¿verdad? Que Eso es ahí otra ahora cosa. No tiene nada que ver con tema ICE, nada más para no tiene aclarar. nada que ver con tema ICI, exactamente, pero es que también es otra fuente donde hay procesos de compra, ¿verdad? De licitaciones públicas internacionales, sobre todo en temas de construcción, ¿verdad? Que hay que estar revisando y aprovecho para contestar esa pregunta. Y ahí, eh, déjeme ver en los sectores, todos son temas de construcción, pero hay diferentes compradores también. Consejo Nacional de Vialidad, Ministerio de Educación Pública y el INCOFER que están contratando, ya tenemos 30, los 20 procesos abiertos en este momento, de todos de construcción,
que se están publicando ahí, hay que estarlo revisando. Todo eso, igual que todo lo del ICE, está en Mm. Conexis. Don Mauricio, una última aclaración. Por ahí nos preguntan si la SPH y la JASEC son del ICE. No, son entidades independientes. Ahora, ahí la duda es si les alcanza el voto y yo no me atrevo, honestamente, eso creo que hay que analizarlo un poco más, atreverme a decirle que también revivieron esas reglas para la SPH y la JASEC. Para responderle a doña Cintia que pregunta, no son parte del grupo ICE, son entidades que también operan en el sector de telecomunicaciones, pero son aparte, son instituciones independientes. Y entonces ahí hay que hacer un análisis respecto de su caso particular, a ver si uno puede entender que también les aplica el voto de la sala. Pero ahí yo dejo la interrogante porque es un tema que hay que estudiarse bien, ¿verdad? RAXA sí es del ICE. RAXA, el grupo ICE está compuesto por RAXA, por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por la otra empresa que se llama Cobro, grupo, no, ahora no me sé exactamente el nombre, incluso si ustedes entran a la página del ICE, ahí se los describe, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias de mi parte, don Mauricio. Por cierto, tenemos un tema bastante bonito para el próximo mes de noviembre, que ya será, entiendo, la última charla. Vamos a, entre un experto, administrador público y yo, vamos a hablar sobre preguntas frecuentes sobre los reajustes de precios y la revisión de precios, que está generando mucha consulta también en nuestro servicio. Entonces, para que estén atentos y nos acompañen el próximo mes de noviembre. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Marcela, por este tema que, ¿verdad? Por su iniciativa lo trajo y me parece que ha tenido una gran recepción, ¿verdad? Que es un tema que definitivamente amerita programar siguientes charlas, ¿verdad? Sobre qué es lo que va a pasar, como usted bien lo dice, Seguramente ya en sí, la don práctica. Mauricio. Habrá que ir viendo detalles, ¿verdad? Pero con mucho gusto. Saludos. Gracias. Y bueno, ya hacemos el sondeo final que siempre hacemos con todos nuestros webinars y tiene tres opciones. La primera, si desean información sobre suscripciones a Conexis, es una buena oportunidad, ¿verdad? Porque hay que ver Proder y hay que ver todo esto del ICE, hay que ponerse al tanto, facilitar la vida y obtener mejores resultados con las innovaciones tecnológicas. Esa es la opción uno. Lo mismo para República Dominicana, México, Panamá, que es la opción dos. Y si alguno de nuestros suscriptores requiere algún tipo de asistencia, tiene dudas, quieren los servicios de inteligencia artificial activados y demás, estamos en la mejor disposición. Nada más nos dan clic en la opción 3 y a todos los que nos contacten los vamos a estar eh, llamando próximamente. Para los que están dando el botón uno, que veo aquí bastantes personas que están registrándose con tema de suscripción a Conexis, eh, hay un descuento especial. Si ustedes dan clic ahora, hay un descuento especial que les podemos aplicar y para el paquete que ustedes elijan. Tenemos diversas opciones para diversas necesidades. Entonces quedan con ese descuento ya registrado. Bueno, les agradecemos mucho su participación. Me llena de satisfacción. En Conexi siempre aportamos nuestro grano de arena, ¿verdad? Para capacitar mejor a toda la comunidad de proveedores estatales que deseen acompañarnos y que también ponemos nuestro grano de arena poniendo al servicio de ellos cada día mejores herramientas para que hagan mejores negocios. Muchas gracias. Quedamos a las órdenes, como siempre, que la pasen bien. Les dejo aquí el sondeo final por si desean revisarlo con calma. Saludos y los esperamos en noviembre. Gracias.